A estas horas se sigue buscando a un windsurfista en el sur de Fuerteventura, desaparecido ayer tarde en el mar, en la zona de Risco del Paso, en Pájara. Las condiciones del tiempo están complicando ese dispositivo de búsqueda activo ya por mar, por tierra y por aire. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Y la situación del tiempo se está complicando por momentos, sobre todo ahí en el mar. De hecho, el gobierno canario está a puntito de decretar situación de alerta por fenómenos costeros adversos. Yasmina, a partir de las 3 de la tarde. Yasmina Ortega, buenas tardes, en Tenerife y en Gran Canaria. Pues la alerta se ha decretado a partir de las 3 de la tarde, pero ya desde esta mañana el fuerte viento y el oleaje han sido la tónica constante aquí en Agaete. De hecho, los pescadores han vuelto a quedarse en tierra por segundo día consecutivo. Ahora mismo tenemos un nordeste de fuerza 6, creo que está, muy duro para poder faenar. La flota prácticamente al 90% amarrada a puerto. Buenas tardes. En las próximas horas seguiremos teniendo viento alisio intenso en muchos puntos del archipiélago, aunque a partir de mañana por la tarde esas rachas y esa velocidad media del viento irá a menos en la mayor parte del archipiélago. También mañana veremos nubes en la vertiente norte de las islas, sobre todo en las de mayor relieve, como en la jornada de hoy, y seguirá el calor. En zonas del sur de la isla de Gran Canaria la temperatura máxima podría rondar de nuevo mañana los 34 grados. Faltaba Comisiones Obreras, se sumará previsiblemente esta tarde al acuerdo con la patronal por la subida salarial de los convenios colectivos. Hoy el Gobierno de España ha aprobado cómo se va a llevar a cabo ese anuncio del fin de semana, Silvia Mascareño, de avalar por parte del Estado a los jóvenes para que puedan comprar una vivienda. Sí, lo hará con créditos ICO de hasta el 20% para la compra de la primera vivienda destinado a jóvenes y familias con pocos recursos. Pero la medida ha provocado un nuevo choque en el seno del gobierno de coalición porque Unidas Podemos la rechaza, mientras el PSOE la defiende. Es una medida oportuna, que es una medida positiva, que en absoluto desvirtúa las prioridades y los objetivos de este Gobierno en materia de vivienda y, por lo tanto, será una medida que aplicaremos después de la aprobación en Consejo de Ministros. Finalizan los trabajos de asfaltados entre el Colegio de la Laguna y la rotonda que conecta la carretera de Laguna con Las Norias. Unos trabajos que se han realizado en los últimos meses y que permiten la mejor movilidad de los vecinos de la zona. Y en los que además se ha bajado la colada a cota cero. Estamos hablando de una persona machista, egocéntrica, maltratadora al máximo. No estamos hablando de una persona, estamos hablando de un monstruo, ¿no? Un calvario que tuvimos que vivir mi madre, mi hermana y yo. Un auténtico calvario, escenas de terror. La que están escuchando es una de las hijas de Clotilde, la mujer asesinada en Los Cristianos en Tenerife en junio de 2022. Hoy ha narrado así los continuos episodios de violencia que presuntamente ejerció su padre sobre su madre durante toda su vida, llegando a darle palizas, asegura la hija, incluso cuando estaba embarazada. Él, 84 años tiene, se enfrenta a 22 años de cárcel. En Las Palmas de Gran Canaria, detenido un hombre y lo tienen 22 años por supuestamente atropellar a un agente de la policía local y luego darse a la fuga. El presunto autor ignoró la orden del alto policial. Ahora se enfrenta a una pena de hasta 5 años de cárcel. Y en Teror, en Gran Canaria, hoy trataban de sacar de la calle a un grupo de gallos y de gallinas que campan a sus anchas. El operario municipal lo ha tenido complicado porque son bastante huidizas. Es un plan del ayuntamiento que responde a quejas de los vecinos. Las aves han provocado incluso algún accidente de tráfico. Esta tarde, Comisiones Obreras, el sindicato se va a sumar previsiblemente al acuerdo entre sindicatos, ya rubricado por UGT, y empresarios, la COE, la patronal, para subir los salarios de los convenios colectivos. 4% este año de subida y 3% los dos siguientes, con revisión adicional de hasta un 1% según se comporten los precios. Es importante cierta paz social y que no tengamos convenios así, como te decía. Hay gente que llevan 10 años sin subir los salarios. Es que los salarios se van quedando incluso al salario mínimo profesional. Que ambas partes hemos ganado, los sindicatos están contentos, nosotros también,
y se aproxima mucho a lo que nosotros pensamos que puede soportar la productividad de las empresas. Bueno, finalmente habrá subida salarial para la revisión de los convenios colectivos. Lo que también hay ya confirmado es una fórmula práctica para llevar a la práctica ese anuncio de Pedro Sánchez del pasado fin de semana aquí en Canarias. El Estado va a costear, va a pagar, va a servir de avalista a Silvia Mascareño para los jóvenes, para que estos puedan firmar una hipoteca y acceder a una vivienda. Silvia, ¿cómo lo va a hacer el Gobierno? Pues lo hará con créditos ICO de hasta el 20 o 25% en algunos casos para la adquisición de la primera vivienda, destinado a jóvenes menores de 35 años con ingresos de hasta 37.000 euros anuales y también a familias con menores a su cargo y pocos recursos. Según el Gobierno, se van a beneficiar unos 50.000 hogares. Pero la medida ha recibido críticas a izquierda y derecha. Por ejemplo, el Partido Popular considera que es un copia y pega de las propuestas que ellos ya aplican en las comunidades autónomas donde gobiernan, por ejemplo, aquí en Madrid, pero también en Murcia o en Andalucía. Aunque las críticas más duras han llegado por parte de la izquierda, de los habituales socios parlamentarios del Gobierno, Esquerra y Bildu, pero sobre todo del socio del Gobierno de coalición Unidas Podemos, que considera que la propuesta está caducada y solo servirá para provocar baja especulación y hacer aumentar la burbuja inmobiliaria. La clave es que el Partido Socialista no necesita en este caso esos apoyos porque esta propuesta no debe pasar por el Congreso de los Diputados, así que el PSOE ya anuncia que entrará en vigor lo antes posible. Estamos hablando, en cualquier caso, de un acuerdo del Consejo de Ministros y que, por lo tanto, pues no está sujeta a esa votación. Es una medida oportuna, que es una medida positiva, que en absoluto desvirtúa las prioridades y los objetivos de este Gobierno en materia de vivienda y, por lo tanto, será una medida que aplicaremos después de la aprobación en Consejo de Ministros. Por cierto, que el Constitucional acaba de avalar la ley del aborto de Zapatero, 13 años después de su entrada en vigor, por un recurso que presentó el Partido Popular y que queda ahora rechazado. La sentencia avala la norma en su totalidad, incluidos los plazos, y tiene el apoyo de la mayoría progresista del Alto Tribunal. Estábamos hablando de sindicatos. Mañana está previsto que el Gobierno firme con los sindicatos ese acuerdo de renovación en los conciertos de la educación aquí en Canarias de cara a los próximos 6 años. Y ese documento incluye por primera vez en 20 años mejoras para la enseñanza concertada. Comisiones Obreras en Canarias valora positivamente esas mejoras en las ratios o el incremento del salario del personal de administración, pero creen que todavía queda mucho por hacer en asuntos como la equiparación salarial. El acuerdo incluye una comisión de estudio para los centros concertados en crisis. Solo el próximo curso Canarias va a contar con 70 centros concertados menos. Necesitamos buscar una solución. Necesitamos llegar a un acuerdo de centros en crisis. Es cierto y es de agradecer a esta consejería que después de 21 años haya una administración que se haya sentado con nosotros para mejoras tanto a la patronal como al personal docente y no docente. Consideramos que es insuficiente, evidentemente, como puso antes la compañera, pero que valoramos positivamente este acercamiento de posturas. El secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, ha recibido hoy, Día de Europa, el premio Carlos V, un galardón que reconoce su labor en pro del espíritu y la unidad europea. Ha sido el rey Felipe VI el encargado de entregarle en el monasterio de Yuste, en Cáceres, entregarle ese galardón. No es casual que se entregue este premio hoy. Cada 9 de mayo la Unión Europea celebra el Día de Europa. Numerosos son los hitos hasta la fecha desde la creación del ente de la Unión Europea en 1950 y los cambios que se han dado desde que España ingresó en 1986 a formar parte por primera vez de la Unión Europea. Hoy, 9 de mayo, es el Día de Europa. Se conmemora la Declaración de Schuman, el comienzo de la Unión Europea. Con el primer tratado nace la cooperación política, luego se establece el espacio común, viene el euro y la ampliación de los países miembros. Entre los símbolos, esta bandera de fondo azul y 2 estrellas amarillas o el himno de la Unión. Es la Oda a la Alegría de Beethoven. Ahora, después de la salida de Reino Unido, somos 27, en total 513 millones de ciudadanos en la Unión Europea.
España es el cuarto país con mayor población, podría recibir hasta 140.000 millones de euros entre 2021 y 2027. Y desde el 2021 Canarias ha recibido 1.800 millones que se han materializado en proyectos como la nueva terminal del puerto de La Estaca, la ampliación del puerto de La Luz o la mejora de la red de carreteras de La Palma, pero también para la rehabilitación de inmuebles o proyectos sociales. Pero cuánto y para qué se destina este dinero se decide entre las tres instituciones principales. Es importante volver al calendario porque a partir de julio y hasta diciembre España acoge la presidencia del Consejo de la Unión, la última antes de las próximas elecciones europeas. Así es, volveremos a las urnas el próximo año, pero para volver, volvamos a hoy. ¡Feliz Día de Europa! Rusia celebraba este martes un acto, que ven, el desfile militar por el aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. En un discurso en la Plaza Roja de Moscú, Putin ha aprovechado para reivindicar el papel de Rusia, en su momento la Unión Soviética, en la victoria sobre los nazis y ha prometido defender la integridad de su territorio. Son muchas las personas que han estudiado fuera de Europa y quieren convalidar luego su título universitario aquí en España, pero luego el proceso no es nada fácil, sobre todo por la burocracia y también porque los exámenes de homologación se realizan en universidades privadas. Les vamos a contar un caso concreto, miren. Yani se graduó en Cuba como odontóloga en 2012 y lleva 5 años intentando homologar su carrera en España para poder ejercer. El proceso no es fácil, dice, y tampoco rápido. Se supone que una respuesta te la tienen que dar a los 6 meses, pero no es así. Se demora de 2 años y medio a 30. Esta respuesta puede ser no favorable, favorable o favorable condicionada. Esta última opción, que es la suya, significa que le reconocen su título, pero debe formarse en determinadas materias. Pueden tocar 2 materias, por ejemplo, pacientes especiales, pero tengo una compañera de la misma aula, mismo curso, el mismo año de graduación, le tocan 3 materias. Es decir, no hay un consenso. Se queja además de que en 2022 no hubo exámenes cuando sostiene que debe haber 2 convocatorias al año. Según el Ministerio de Universidades, se reforzó el personal ese curso. Se decidió, como decía, en coordinación con el Ministerio de Universidades, que lo más estandarizado, lo más homogéneo era un examen. Si realmente hicieran exámenes transparentes, muchos de nosotros ya hubiésemos pasado la homologación. La tasa de esos exámenes oscila entre los 49 y los 200 euros y en España las carreras más demandadas para homologar son las de medicina, ingenierías y odontología y se estima que unas 15.000 personas estén enmarañadas en este proceso. Vamos a hablar de impuestos. España alcanza máximos históricos en la presión fiscal. Esa presión asciende, aquí lo tienen, a un 42% y va en subida y se coloca por encima de la media europea. La pregunta, ¿pagamos demasiados impuestos los españoles? Vamos a analizar con expertos el sistema de tributos, el sistema fiscal que tenemos en nuestro país. El IBI, impuestos de circulación o el IRPF. Son algunas de las contribuciones a pagar en España. Preguntamos a 2 expertos en economía. ¿Abonamos demasiados impuestos en nuestro país? Demasiados. Lo grave o lo peligroso es que en los últimos 3 años se ha incrementado espectacularmente. Al final los impuestos van a parar al Estado, que es el que nos lo devolvería en la corriente de bienes y servicios. De cada 100 euros que a un empresario le cuesta tener a un trabajador, el trabajador solo recibe 61, 39 se lo lleva el Estado. Pero, ¿y qué pasa con nuestros vecinos europeos? ¿Es muy diferente su tributación a la española? Noruega, Suecia, donde se pagan bastantes impuestos, pero se tienen unos servicios públicos impresionantes, ¿no? La proporción de impuestos que nos cobran es la misma que les cobra el Estado alemán a los alemanes. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que la renta media de un alemán es un 60% más alta. ¿Qué proponen entonces para mejorar el sistema fiscal? Implicación de las autoridades que controlan el gasto público. Debería haber mayor implicación sobre las autoridades que controlan lo que es la corrupción. Evitamos los gastos superfluos y los que son necesarios los abordamos, pero con esa idea de mejorar la eficiencia tendremos ahí un colchón más que significativo para poder compensar con una bajada de impuestos. En tribunales en Tenerife se sigue juzgando a este hombre que están viendo, un octogenario, 84 años tiene, por presuntamente matar a su mujer, 81 años tenía, a cuchilladas.
acuchilladas. Los testigos han corroborado hoy ese maltrato al que sometía a la víctima. También, lo van a ver, han declarado las dos hijas de la pareja. Han narrado un auténtico calvario desde que eran niñas. Tenía un miedo atroz. Se metía debajo de la cama cuando lo veía venir, porque estaba subyugada, anulada totalmente. La aisló de su familia. Siempre fue un maltratador, un narcisista, un machista, un ser despreciable. Es un auténtico monstruo. Odia a las mujeres, solo las utiliza. Pero es un misógino auténtico. Mi madre tenía que trabajar fuera de casa. Llegaba a casa y tenía que realizar todas las tareas del hogar. Mi madre en el rellano de una escalera, embarazada de 8 meses de mi hermana, encogida como un ovillo, y él propinándole patadas hasta la muerte. Otro episodio, agarrada al de los pelos, escaleras abajo y arrastrándola. Hablábamos 15 veces al día, porque sabíamos que la podía matar. En los juzgados han celebrado un paro general. Los funcionarios de justicia siguen reclamando la negociación de sus condiciones de trabajo. Entre sus reclamaciones, un incremento salarial y una mejor clasificación profesional de sus puestos de trabajo y también definición de sus tareas y funciones. Hablamos de 45.000 trabajadores en toda España. El paro se va a repetir este miércoles y también el jueves. A partir de la ruptura de las negociaciones con los cuerpos generales, hasta la fecha no hay convocatoria oficial. Se han filtrado ciertas noticias de que parece ser que hay propuestas económicas, pero al día de la fecha, oficialmente al comité de huelga no se le ha informado nada ni nos han convocado para reunión oficial. Vamos con la agenda preelectoral. El PSOE se ha comprometido a destinar el 10% del PIB, del Producto Interior Bruto, a sanidad para reducir listas de espera y cree posible que la tasa de paro se pueda reducir en 5 puntos en 4 años. El candidato del PSOE al Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, se ha comprometido a respaldar las líneas de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias para favorecer la diversificación económica. Tanto la tecnología de agua como la de la energía, ligadas fundamentalmente al hidrógeno y a combustibles sintéticos, como la biotecnología de algas y la biomedicina, que es uno de los aspectos también que se conoce menos, pero que está tratando también el ITC, deben ser apoyados por el Cabildo de Gran Canaria. Ángel Víctor Torres ha anunciado que su objetivo es destinar en 2027 el 10% del PIB a sanidad y promoverá un proyecto de ley en el Parlamento para que las islas se sitúen en la media nacional en las listas de espera. Con un mandato legislativo, con fondos económicos suficientes, con actuaciones que sean las precisas e incluso utilizar medidas extraordinarias para que Canarias se consiga colocar en la mitad de la media. Ha prometido un gran pacto por el turismo y se marca como objetivo que la tasa de paro caiga hasta el 12% en 4 años. Coalición Canaria se reunía hoy con la Confederación Empresarial de Lanzarote para escuchar sus peticiones. En Tenerife han hablado de los problemas de movilidad y en Gran Canaria han lanzado sus propuestas para la atención a jóvenes discapacitados. Coalición Canaria se compromete a mejorar los datos económicos del sector empresarial en Lanzarote. Pasado de liderar los principales rankings de renta per cápita, de generación de empresas, de generación de empleo, de implantación de energías renovables en la legislatura pasada, a estar en el furgón de cola. Y eso es algo que nosotros queremos revertir. Recuperar el modelo, impulsarlo y convertir a Lanzarote, que es mi frase, en una isla competitiva y confortable. La candidata de Coalición Canaria al Cabildo de Tenerife propone un plan de 90 días para aliviar, dice, los problemas de tráfico. Potenciar el transporte público, por adoptar sistemas de movilidad mucho más sostenibles, más limpias y que vayan dirigidos a eliminar vehículos privados. Y en Gran Canaria se han comprometido a mejorar la atención de jóvenes con discapacidad. Y hay 94 niños y niñas más que van a salir del sistema educativo. Hoy estamos aquí para comprometernos realmente con lo que piden, que lo único que piden es que se cumpla la ley. Y mayor implicación de todas las formaciones políticas. El Partido Popular daba a conocer hoy sus propuestas para educación y para formación en Gran Canaria. En Santiago del Teide, en Tenerife, sugerían mejoras para el municipio.
Los candidatos del Partido Popular visitaban hoy en Las Palmas de Gran Canaria el Instituto Canario Superior de Estudios. Vamos a ofrecer el Gran Pacto Canario por la Formación y el Empleo, que consiste en ir de la mano con el sector empresarial y encontrar juntos esa demanda existente en Canarias. El ayuntamiento va a ofrecer espacios disponibles para que el Gobierno de Canarias en esos barrios ponga centros de formación profesional dual, y si no es así, nos apoyaremos en instituciones como esta. Mientras, en Tenerife, el candidato al Cabildo destacaba las mejoras en Santiago del Teide. Para cuestiones estratégicas, como puede ser la del saneamiento, donde el municipio se ha trazado su objetivo de vertido cero dentro de unos años, y con esta inversión de 400.000 euros, el Cabildo va también a contribuir a que se pueda cumplir en su tiempo. Asimismo, subrayaba la propuesta de la creación de un polideportivo en Los Gigantes y en mejorar la carretera de acceso por la Betita. Nueva Canaria subrayaba este martes su apuesta por la formación. Lo ha hecho en una reunión mantenida por sus candidatos con representantes de la Confederación Española de Empresas de Formación. La formación para el empleo es fundamental. En Canarias hemos avanzado en muchos parámetros, pero necesitamos seguir formando a los desempleados, jóvenes y no tan jóvenes, en los nuevos nichos de empleo y en las demandas que el sector productivo nos solicita. Un nuevo modelo energético para Canarias es lo que propone Unidas Sí Podemos. Para ello se han reunido con representantes del sector para explicar su programa en renovables y la creación de una empresa pública que reduzca los precios de la energía. Es un derecho básico para la ciudadanía con el que no se puede jugar, con el que no se puede hacer negocio desde monopolios, oligopolios, y para eso creemos que, como ya se ha hecho en otras comunidades autónomas, como se ha hecho en otros países, una empresa pública de energía podría ser una buena solución. Lo que se está haciendo ahora mismo es una sustitución tecnológica, sustituir los combustibles fósiles por renovables, pero no apoyar un cambio de modelo. Bueno, aquí tienen una de las embarcaciones de salvamento marítimo actuando. Esto es un rescate que está ahora mismo en curso en la isla de Fuerteventura. Se está buscando, María Asensio está ya en la costa sur de la isla. María, muy buenas tardes. A un windsurfista al que se le perdió la pista justo ayer por la tarde en esta parte de la costa. María, el tiempo, la verdad, lo está complicando mucho. Sí, porque la fuerza del viento, el mal estado del mar y la baja visibilidad están dificultando mucho las labores de búsqueda de Jan, un turista de República Checa de 49 años que pasaba unos días en Fuerteventura. Llevaba 3 alquilando material a una escuela de surf aquí en Risco del Paso, y tanto la escuela como sus amigos al cierre de la jornada ven que Jan ni devuelve el material ni pasa a recuperar sus pertenencias. Nos comentaban sus amigos, estaban hace unos minutos hablando con nosotros, que desde las 2 de la tarde de ayer es cuando lo ven por última vez haciendo windsurf en el entorno de esta lagunita. Poco después comienza ese dispositivo de búsqueda en el que están participando la Policía Local de Pájara, bomberos, el helicóptero del GES o la Salvamar Izar, entre otros dispositivos, para intentar localizarlo. Pero como decíamos al principio, las labores están siendo muy complicadas por esta situación del viento, no solo por el viento y el mar, sino porque en mar adentro la visibilidad es muy baja. Aún así, los servicios de emergencia nos informaban que van a seguir con esa búsqueda hasta que se logre un objetivo, se consiga algún resultado o hasta que las condiciones del tiempo lo permitan. Gracias, María. Mientras siga esa búsqueda activa, también estaremos pendientes de si llega alguna última hora desde ahí, desde Fuerteventura. Bueno, ya lo acaban de ver, no ayuda para nada en esa búsqueda el estado del mar y el viento. Las olas van a crecer, de hecho, en las próximas horas, lo que ha llevado al Gobierno canario a decretar alerta por fenómenos costeros. Yasmina Ortega, hola de nuevo, buenas tardes. En Gran Canaria y también en Tenerife, Yasmina. Pues la situación de alerta comienza prácticamente ya a partir de las 3 de la tarde, pero aquí en Agaete se notan los efectos del fuerte viento y el oleaje desde ayer. De hecho, ninguno de los pescadores salió a faenar este lunes, se quedaron en tierra y hoy tan solo se han atrevido unos pocos y cerca del litoral y no en mar abierto. Tampoco es el mejor día para hacer la travesía en barco entre Santa Cruz de Tenerife y Agaete, sobre todo si marean, porque se esperan fuertes rachas de viento de hasta 74 kilómetros por hora de fuerza 8 mar adentro. Esta situación afecta al sur, este y oeste de Gran Canaria y Tenerife. El resto del litoral se mantiene en situación de prealerta.
Pues mientras el resto de islas se encuentra en prealerta, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y La Palma se encuentran en alerta por fuertes vientos. La racha más fuerte se ha registrado en Alojera, La Gomera, llegando a alcanzar los 125 km/h, aunque también sopla el viento aquí en La Palma. Aquí en El Paso, precisamente, se han registrado rachas también de 105 km/h. La peor parte del viento se la está llevando el sur y el oeste de las islas de mayor relieve. Al otro lado de la isla todo está mucho más calmado. En La Palma funciona con total normalidad puerto y aeropuerto. Se espera que esta situación se mantenga al menos hasta mañana por la tarde. Gran Canaria y Tenerife están en alerta por fenómenos costeros. En estas islas el viento tendrá una velocidad media de 75 km/h. En el puerto de Agaete no se puede pescar. Ahora mismo tenemos un nordeste de fuerza 6, creo que está, muy duro para poder faenar. La flota prácticamente al 90% amarrada a puerto. En el resto de las islas hay prealerta. Las hojas de las palmeras se alborotan al paso del viento en Lanzarote. También sopla con fuerza en el Roque de Agando, en San Sebastián de la Gomera. Allí las rachas alcanzan hasta 125 km/h. El mar también es testigo en la playa de Santa Catalina, en la costa de Hermigua. En El Paso, La Palma, los vecinos no han pegado ojo. Anoche no dormí. Tengo hasta sueño. Muchísimo viento, mucho temporal y muy malo. Yo tenía unas esterillas y la saqué porque aunque son de caña y tal, pero caídas a otro sitio pueden hacer mucho daño. Menos viento hay en Valverde, El Hierro. Aún así piden precaución al visitar la zona boscosa. Las temperaturas están sobre los 20 grados y las rachas de viento persisten. La gente tiene que cuidar algo que es de ellos. También ellos son unos vigilantes, son unos colaboradores. La temperatura máxima de las islas subirá hoy hasta los 34 grados en Gran Canaria. Bueno, mucha precaución y quedamos muy pendientes de la situación del tiempo en todo el archipiélago. Juicio esta mañana, vamos con otra cosa, contra un hombre acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa. Los hechos ocurrieron hace 2 años y medio en una casa prostíbulo de la calle Molino de Viento de la capital Gran Canaria. El acusado presuntamente clavó un punzón en el corazón de la víctima por un asunto de drogas. El acusado dice que él no lo hizo y que sospecha que la otra persona se autolesionó. El caso ha quedado visto para sentencia. ¿Y cómo se hizo entonces a Jose la herida que tienen a la altura del corazón? Sinceramente no tengo ni idea. ¿Usted ya Yo creo que él mismo se la hizo para denunciarme. Nos agredimos, yo le agredí, mira que yo me encontré como un hierro, un palo, algo por ahí, y él me clavó un punzón en el pecho. Nos quedamos ahí en la capital Gran Canaria, detenido ese hombre que están viendo, 22 años tiene, por atropellar a un agente de la policía local y darse a la fuga. El presunto autor ignoró la orden del alto que le daba el agente de la policía. Fue detenido días después en el entorno de su vivienda. Ahora se enfrenta a una pena de prisión de hasta 5 años. Y en el sur de Tenerife, la Guardia Civil ha desarticulado una banda criminal dedicada al cultivo y también tráfico de hachís, Drisift. Tras varios registros en una finca rural y en una asociación canábica, hay 3 personas detenidas. Alba Grillo tiene más datos. La Guardia Civil y la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera en Tenerife detectaron varios envíos con material para el cultivo indoor a gran escala de marihuana. Las pesquisas les condujeron a un grupo organizado de personas de origen italiano que tenían una estructura de cultivo de varias drogas, entre ellas de hachís Drisift. En una finca de aquí, del sur de Tenerife, se encargaban del cuidado de las plantas para luego trasladarlo a un club canábico. Un club que en realidad era un punto activo de venta y consumo de droga de alta calidad. Tras varios registros se desarticuló ese punto de venta de estupefacientes. Llegaron a incautar casi 500 plantas de marihuana, entre otras drogas. El 6% de los usuarios habituales de un gimnasio consume anabolizantes. Esto lo dice un estudio de la Comisión Europea. Se trata de una práctica que puede llegar a ser muy peligrosa y que, de hecho, puede causar incluso la muerte.
Tener un cuerpo escultural o mejorar el rendimiento deportivo es lo que buscan las personas que consumen anabolizantes, sustancias que generan un aumento de la masa muscular y que también dañan la salud. El hígado, que es el órgano que metaboliza la inmensa mayoría de las sustancias que entran en el cuerpo, en un momento determinado se siente incapaz de metabolizar sustancias tan extrañas y tan anómalas que son capaces de producir tumores. El mercado de estas sustancias avanza con técnicas más novedosas. Hay un acrónimo, SAR. Selectores, receptores, moduladores de andrógeno. Estos se toman por gotas, en goteros. Una técnica más fácil y sencilla que no solo hace crecer el músculo, sino también el tumor. Su venta está en el mercado negro, a través de Internet y de las redes sociales. No se prescriben esteroides anabolizantes y las farmacias no las venden. Hay una red de tráfico de esteroides anabolizantes, yo creo que ahora mismo tan similar y enriquecedora desde el punto de vista económico de aquellos que lo hacen, como lo era antes las sustancias adictivas. Una práctica que puede llegar a ser mortal. La alternativa saludable, ejercicio físico y una buena nutrición. Opinar sobre el físico de los demás sin su permiso es muy habitual en nuestra sociedad. Sin embargo, esta práctica, conocida como body shaming, puede generar problemas de autoestima y también de inseguridad. Creo que deberías bajar un par de kilos. Comentarios como este o como estos otros. El traje me queda mejor si estuviese más gorda. Que sí, bajito. Estás más gorda. Cada vez son más las personas que sufren lo que hoy en día se conoce como body shaming. Esa acción de humillar, de avergonzar, de burlar el aspecto físico, los cuerpos de personas. Opiniones que no se han pedido y que se propician en las redes sociales. Detrás de la pantalla es muy fácil el tema de decir, no me gusta esto, lo voy a criticar. Hemos mal aprendido a invadir ese espacio de las personas. Sufrir body shaming puede acarrear consecuencias negativas. Puede promover inseguridades y afectar a la autoestima de la persona que los recibe. A veces sí que te cuestionas un poco si es verdad o es mentira los comentarios que te hacen. Puede llegar incluso a ser un factor que desencadene un trastorno de conducta alimentaria. Propicia la obsesión por aparentar bien y por estar bien, para evitar esas críticas, para alcanzar ese perfeccionismo irreal y patológico. Para luchar contra estos comentarios ya se han creado nuevas tendencias como el body positive, que lanza mensajes para ayudar a que todos tengan una visión positiva de su aspecto físico. Desde el pasado mes de abril, la isla de Tenerife cuenta con un nuevo servicio de atención a domicilio especializado para personas dependientes. El Cabildo ha puesto en marcha este programa, está dirigido a 240 usuarios que según sus necesidades van a tener hasta 50 horas semanales de ayuda profesional sociosanitaria. Un apoyo que viene a aliviar a los cuidadores y que es complementario al servicio que prestan ya los ayuntamientos. Y evitar alternativas como la de trasladarlo a una residencia cuando lo ideal es que pueda seguir viviendo en casa, pueda seguir estando con su familia, pueda estar en su barrio. Y además pasamos de prestar servicio solo a las personas mayores, como en el servicio anterior, a las personas con discapacidad. Hemos hecho 2 lotes, 2 paquetes dentro del servicio para llegar a los 2 colectivos. La población canaria sufre en proporción más problemas de salud crónicos que el resto de españoles. En su informe Cuidado en todas las políticas, el Colegio Oficial de Enfermería de la provincia de Las Palmas destaca la necesidad de cuidar de los cuidados de larga duración. Insisten en un cambio de paradigma en los sistemas de salud y una reorientación necesaria de los recursos públicos. Un libro, la sociedad canaria ya no es la misma que hace 30 años, ni muchísimo menos. Ni sociológicamente, ni demográficamente, ni sanitariamente. Por tanto, la manera en que se analizan y se enfrentan los retos sanitarios no puede consistir, como tantas otras veces venimos diciendo, en que necesitamos más recursos. En general, como se dice últimamente, más médicos sobre todo. En La Palma ya está en funcionamiento 2 tramos nuevos de carretera en el barrio de La Laguna que van a mejorar la accesibilidad de todo el vecindario hasta el centro de Los Llanos. Tiene más datos May Navarro. Finalizan los trabajos de asfaltados entre el Colegio de La Laguna y la rotonda de la carretera La Laguna-Las Norias, unos trabajos que se han realizado en los últimos meses y que permitirá la movilidad de todos los vecinos de estas zonas que antes tenían que trasladarse hasta la circunvalación para poder acceder al núcleo de Los Llanos de Aridane o incluso trasladarse hasta Tazacorte. Estamos hablando de que se ha realizado un trabajo en el que la colada se ha desmontado hasta la cota original, lo que significa que no existe calor bajo el asfalto que le cause problemas
problema a este material. Recuperado ese trazado, lo único que ha variado es el tamaño de la rotonda, que se ha hecho más grande porque va a recibir más tráfico del que recibía anteriormente, y también se ha proyectado por si en su futuro tuviese que llegar otra vía más a esta zona de la rotonda. En Tenerife, el complejo turístico Costa Martianes, en Puerto de la Cruz, cierra temporalmente algunas de esas piscinas por obras de remodelación y también de mantenimiento, y también se limita el aforo. Cristina Falcón. Después de 46 años se lleva a cabo la sustitución y modernización de la sala de máquinas que provee de agua del mar al Gran Lago. Unas obras que por seguridad se realizan ahora, ya que el estado del mar en los meses de invierno complicaba su ejecución. Se ha reducido el espacio y el aforo en un 40%, pero las piscinas continúan abiertas para el disfrute de turistas y también residentes. Se ha habilitado nuevas ubicaciones para los servicios de restauración mientras duren los trabajos que se esperan finalicen entre 2 y 3 meses. Estamos hablando de obras submarinas, el Mar del Norte es muy duro durante el invierno, es costoso pensar hacerlo ahora en verano, pero hemos podido encontrar ese equilibrio necesario para que justo en el mes de mayo la oportunidad que nos ofrece el mar ya se está ejecutando para intentar abrir lo antes posible esa parte del lago, pero insistir en que el lago siga abierto. Ya, por eso. Y esta que están viendo ahí al fondo es la balsa del Golfo, en El Hierro. Ya tiene esta cubierta para evitar que el agua se evapore y así facilitar también el almacenamiento de este recurso vital para la actividad agrícola en toda esta zona de la isla. También se han arreglado estas otras estructuras como las válvulas, los accesos o las galerías. Previene y evita la evapotranspiración del agua, la evaporación sobre todo directa por la radiación solar, el crecimiento de algas. Se producían muchas algas que al final iban a la red y eso también mermaba la calidad y en muchos casos la cantidad, porque prácticamente tupía la tubería. Pues mañana mismo nos vamos a enfrentar aquí en Canarias a un nuevo episodio de calor. Va a durar poco tiempo, pero confirma la tendencia de esta primavera, con temperaturas más calurosas de lo normal. Lugares como Tasarte, en Gran Canaria, superaron en abril los 37 grados. La Agencia Estatal de Meteorología califica el pasado mes de abril de muy seco. La temperatura media rondó casi los 18 grados y medio, 2 grados por encima de lo que es habitual en esta época del año. Es la segunda vez, el segundo mes más caluroso desde que hay registros en las islas. Pero es que además de caluroso ha sido especialmente seco, con apenas precipitaciones. Han caído 3,5 litros por metro cuadrado, un 23% de lo esperado, con apenas 3 episodios de lluvias y además débiles. Dicen que esta situación va a ser cada vez más habitual. Tenemos unas temperaturas de fondo que están siendo por encima de lo normal debido al calentamiento global y al cambio climático, ¿no? Sigue la estela del mes de marzo con 3 grados más de lo habitual y además las precipitaciones fueron incluso más escasas, solo un 13% de lo esperado. Estamos ante una tendencia, al menos en primavera, que se está marcando con esas anomalías cálidas. Es previsible que el trimestre en Canarias sea cálido. La situación en Península ha sido peor. El mes pasado sufrió las temperaturas más altas de la historia y fue el más seco desde que hay registros. A la caza de gallos y de gallinas silvestres. Así han estado hoy en las calles de Teror, en Gran Canaria. Parece que es su hábitat natural, pero estos gallos y gallinas que campan a sus anchas en Teror, además de hacer madrugar a más de un vecino con sus ruidos, han ocasionado problemas de seguridad. Y al final tenemos la parte a favor y la parte en contra, como en todo caso. Hay gente que creen que el campo y los animales tienen que estar sueltos, pero en este caso están provocando accidentes. Creo que no es el lugar idóneo. Ya se intentó hace año y medio, pero algunos de los detractores rompían las jaulas. Ahora, Jonay ha inventado un sistema portátil con un cebo infalible, el millo. Aún así, no es fácil capturarlas. Están muy salvajadas y las palomas, las gallinas cuando vas a cogerlas ya salen volando, corriendo, y si intentas cogerlas verás como enseguida salen hasta volando. Es mejor venir de madrugada, que están durmiendo, y ellos no se mueven, pues con una red los capturas en el árbol donde están durmiendo y demás, y es mucho más rápido. Los animales son llevados a una protectora, aunque ya tienen lista de espera de familias de acogida.
En total son unos 150 ejemplares y se dan un plazo de 3 meses para reubicarlas fuera de las calles. En Tenerife, el Ayuntamiento de La Laguna ha reconocido con un emblema a más de 200 establecimientos de la ciudad y lo hace por su aportación cultural, también patrimonial al municipio. La mayoría son negocios familiares, transmitidos de generación en generación, algunos con más de un siglo de vida. En el centro de La Laguna ya solo queda un molino de gofio, que ya estaba cuando a la catedral le faltaba la segunda torre. Él es la 4ª generación en el negocio y nos cuenta que cuando se fundó era una infraestructura muy innovadora con 12 aspas frente a las 4 habituales. Aquí se molía el grano que traían las familias cuyas vidas han estado ligadas al establecimiento también en las épocas más oscuras de la posguerra. La Guardia Civil controlaba que no existiera el extraperlo y estaba todos los granos muy documentados porque como habían cartillas de racionamiento. En estos establecimientos lo artesanal importa. Pasen y vean. Esto es un conformador de sombreros. Con esto se hacía un sombrero a la medida de cada cliente. Se le ponía en la cabeza y del papel que se ponía aquí se pasaba después al obrador de sombrero. Como sombrerería comenzó este otro negocio cuando todo el mundo llevaba sombrero. Después sumó el calzado y precisamente en una caja de zapatos se guardaban los fiados. Recuerdo una caja que había aquí, estaban los papeles de los clientes a los que se apuntaba y se dejaba fiar y pagaban poco a poco. Es la magia de estos locales, su cercanía. 2 mulitos. Joaquín atiende a los hijos de los niños que conoció cuando empezó y su sueño es poder ser él el cliente cuando sea mayor. Sí, claro, me gustaría también. Pero a veces no, porque seguro que me pasa para adentro y córtalo tú. Son los negocios conocidos como de toda la vida, riqueza patrimonial, ejemplo de valor y longevas tradiciones, con la pasión y el cariño, nos dicen, del primer día. Así suenan algunas de las orquestas juveniles que participan en la segunda edición del International Bridge Music Festival, que se celebra esta semana en Puerto de la Cruz, en Tenerife. Es un evento intercultural en el que colaboran un centenar de alumnos de Estados Unidos, Argentina y también la Orquesta de Cuerdas Portuense. Van a ofrecer distintas actuaciones que el público puede disfrutar hasta el próximo domingo. Y hoy en el Sausal, nos quedamos en Tenerife, se presentaba el programa de actividades del Festival Internacional de Danza y Cine Danza, que se celebra entre el próximo 12 y 21 de mayo. En su 13ª edición, el certamen va a contar con la participación de compañías como el colectivo Bancora, Julio Ruiz o Sofía Safranda, entre otros artistas. Además, este año regresan el Foro Regional de Artes y el Encuentro de Danza Escolar. No solamente proyectar, sino sentarnos, charlar sobre eso, porque vamos a ir a estudiantes de audiovisuales y estudiantes de arte para presentarles esto y que vean que hay otra opción que es el cine de danza. Vamos con un adelanto de la crónica deportiva, Armando Vallejo, a ver si no se rompe la racha, porque siguen llegando alegrías, buenas noticias para el deporte canario. Anoche, victoria de los amarillos. Victoria de mucho peso, Paco. Lo hizo frente a Leiva, recordemos, para cerrar una mala racha de los amarillos. Se pone primero de la quinta a la primera plaza, le gana a un rival directo también el golaveraje. Bueno, el gol fue de Sandro Ramírez, pero el líder de la hora, el líder de segunda, fue Kirian Rodríguez. Después lo repasamos. En el Club Deportivo Tenerife, ya saben, un nuevo técnico va a ser, ya está confirmado, Asier Garitano. El caso es que el director deportivo Mauro Pérez dijo hace algunas fechas que quería a una especie de Luis Miguel Ramis, pero vitaminado, que haga más cosas. Después repasamos cómo es el nuevo técnico blanquiazul. Y la pasada semana fue de muchos éxitos para el deporte canario. Esta también puede tenerlos, porque en la Basketball Champions League llega la Final Four y jugará el Lenovo Tenerife buscando su tercera copa de esta competición. Viaja mañana, ojalá también tengamos un trofeo. Y a ver si seguimos con esas buenas noticias. Eso es. Gracias, Armando. Un apunte más antes de terminar. Femenino Plural reúne obras de 8 artistas en el Museo de la Historia de Agüimes, en el sureste de Gran Canaria. Pintoras y fotógrafas canarias presentan su particular visión del mundo que las rodea en una exposición multidisciplinar que pueden disfrutar hasta el próximo 10 de junio. Así terminamos hoy. La próxima cita con informativos 20:30 y nos tienen 24 horas en nuestra web y en redes sociales. Tengan muy buena tarde. Hasta mañana.